Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el drama. Pero no cualquier drama, sino el drama jugoso, el que nos hace preguntar qué. No puede ser. Y hoy, créanme, tenemos un plato fuerte servido. Vamos a desglosar toda la polémica que ha surgido alrededor de unas declaraciones, digamos, explosivas. Sí, como lo oyeron, alguien, cuyo nombre vamos a revelar en breve, explotó. Y no solo eso, sino que acusó a otra persona, también famosa y con una legión de fans, de ser agradecida. ¿Pueden creerlo? Agradecida, en el peor sentido de la palabra. El título ya lo dice todo, explota que dijo de Demet tras llamarla desagradecida imperdible. Así que sí, señores y señoras, vamos a hablar de Demet. Esa Demet. Pero antes de que me empiecen a bombardear con comentarios preguntando quién dijo qué y por qué, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes jugosos, noticias de celebridades, análisis de tendencias y mucho más. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense porque esto está que arde. Todo comenzó como suele suceder en estos tiempos modernos, en las redes sociales. Un comentario aquí, una respuesta allá, y de repente ¡boom! La bomba explotó. Pero para entender realmente la magnitud de esta explosión, tenemos que retroceder un poco y poner las cosas en contexto. Demet, como muchos de ustedes saben, es una figura pública muy querida. Actriz, modelo, influencer, lo tiene todo. Su carisma es innegable y su talento la ha llevado a conquistar corazones en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen pública impecable, parece que hay una historia, digamos, más complicada. Y es que, como todo en la vida, el camino a la fama no siempre es un lecho de rosas, y a veces, las espinas duelen más de lo que se dejan ver en las alfombras rojas. La persona que la acusó de ser agradecida es, redoble de tambores Aisee. Aisee, una reconocida productora de televisión que ha trabajado con Demet en varios proyectos a lo largo de su carrera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aisee no es una figura cualquiera en el mundo del espectáculo. Es conocida por su olfato para descubrir talentos y por su mano firme a la hora de guiar carreras. Tiene una reputación de ser exigente, sí, pero también de ser leal y de apostar por aquellos en quienes cree. Según Aisee, ella fue quien le dio a Demet su primera gran oportunidad en la televisión. La descubrió, la pulió y la convirtió en la estrella que es hoy. Le confió papeles importantes, la promocionó incansablemente y la defendió a capa y espada frente a las críticas. En resumen, Aisee se considera la madrina de Demet en el mundo del espectáculo. Ella cuenta que vio algo especial en Demet desde el principio, una chispa, un carisma natural que la diferenciaba del resto. La sacó de castings masivos, la puso frente a la cámara y le dio las herramientas para que pudiera brillar. Invirtió tiempo, energía y recursos en ella, creyendo ciegamente en su potencial. Pero, ¿qué pasó para que Aisee llegara a este punto de acusar públicamente a Demet de ser agradecida? Bueno, aquí es donde entra la parte más jugosa del drama. Esta no es una simple pelea de comadres, ni un malentendido sin importancia. Aquí hay años de resentimiento acumulado, de expectativas frustradas y de una sensación de traición que ha llevado a Aisee al límite. Resulta que Demet, en los últimos años, ha estado trabajando en proyectos cada vez más grandes y ambiciosos. Ha colaborado con directores de renombre, ha protagonizado películas taquilleras y ha acumulado una fortuna considerable. Y según Aisee, en este proceso de ascenso meteórico, Demet se ha olvidado de quien la ayudó a llegar a la cima. No solo eso, sino que Aisee siente que Demet ha cambiado como persona, que la fama la ha corrompido y que se ha distanciado de sus raíces. La gota que derramó el vaso, según Aisee, fue una entrevista reciente en la que Demet no mencionó ni una sola vez su nombre. Ni siquiera le dio las gracias por la oportunidad que le brindó al principio de su carrera. Para Aisee esto fue una falta de respeto imperdonable, una muestra de agradecimiento absoluta. No se trataba solo de un nombre omitido, sino de la sensación de haber sido borrada de la historia de Demet,
de que su papel en el ascenso de la actriz había sido minimizado o incluso negado. Enfurecida, Aisee recurrió a sus propias redes sociales para expresar su indignación. Publicó un mensaje contundente en el que acusaba a Demet de ser agradecida, de haber olvidado sus raíces y de haber traicionado la confianza de quienes la apoyaron desde el principio. El mensaje, escrito con furia y decepción, se viralizó rápidamente, generando una ola de reacciones y comentarios. Las palabras de Aisee, como era de esperar, causaron un revuelo tremendo. Los fans de Demet se dividieron en dos bandos, los que la defendían a capa y espada, argumentando que no tenía ninguna obligación de mencionar a Aisee en cada entrevista, y los que criticaban su actitud, señalando que era importante recordar de dónde venimos y agradecer a quienes nos ayudaron en el camino. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra de Demet, y con debates acalorados sobre la importancia de la gratitud en el mundo del espectáculo. Pero la cosa no terminó ahí. Después del mensaje inicial de Aisee, varios medios de comunicación se pusieron en contacto con ella para obtener más detalles sobre la situación. Y fue en estas entrevistas donde Aisee realmente explotó. Fue como si se hubiera abierto una compuerta y todas las emociones contenidas durante años salieran a la superficie. Reveló detalles íntimos de su relación con Demet, contó anécdotas sobre los sacrificios que hizo por ella y la acusó de haber cambiado radicalmente desde que alcanzó la fama. Según Aisee, Demet se ha vuelto arrogante, egoísta y desconsiderada. Ya no es la chica humilde y agradecida que conoció al principio. Contó historias de cómo había defendido a Demet de productores que no creían en ella, de cómo había renunciado a otros proyectos para poder dedicarle tiempo y atención, de cómo había sacrificado su propia vida personal para impulsar la carrera de la actriz. Le di todo, dijo Aisee en una entrevista. La convertí en una estrella. ¿Y ahora, así me paga? Ignorándome, olvidándome, como si nunca hubiera existido. Es una agradecida. Estas palabras resonaron con una fuerza devastadora, no solo por la acusación en sí, sino por la profunda herida que revelaban. Estas palabras, como pueden imaginar, resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación las reprodujeron una y otra vez, generando aún más polémica y alimentando el debate. El nombre de Demet se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales, y la controversia eclipsó cualquier otro tema de actualidad en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué dice Demet de todo esto? ¿Cuál es su versión de la historia? ¿Qué piensa de las acusaciones de Aisee? ¿Siente que le debe algo? ¿Cree que ha sido ingrata? Hasta el momento, Demet no ha respondido directamente a las acusaciones de Aisee. Ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales y no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Parece que ha optado por el silencio, quizás esperando que la tormenta pase o quizás buscando la mejor manera de abordar la situación. Sin embargo, este silencio ha sido interpretado por muchos como una admisión de culpabilidad, lo que ha alimentado aún más las críticas en su contra. Sin embargo, su representante emitió un comunicado breve en el que negaba las acusaciones de Aisee y afirmaba que Demet siempre ha estado agradecida con todas las personas que la han ayudado a lo largo de su carrera. El comunicado era escueto y ambiguo, y no ofrecía detalles ni pruebas que respaldaran la posición de Demet. Pero este comunicado, lejos de calmar las aguas, solo sirvió para avivar aún más la polémica. Muchos fans de Demet consideraron que era una respuesta tibia e insuficiente, que no abordaba directamente las acusaciones de Aisee y que dejaba muchas preguntas sin responder. Se preguntaban por qué Demet no salía a defenderse públicamente, por qué no contaba su propia versión de la historia, porque se escondía detrás de un comunicado oficial. Otros, por el contrario, la defendieron argumentando que no tenía ninguna obligación de responder a las críticas de Aisee y que tenía todo el derecho a mantener su vida privada en privado. Consideraban que Aisee estaba buscando atención y que Demet no debía darle el gusto de participar en su juego. Lo cierto es que la polémica entre Aisee y Demet ha puesto de manifiesto una de las realidades más duras del mundo del espectáculo, la ingratitud. Es común escuchar historias de personas que alcanzan la fama y el éxito y se olvidan de quienes los ayudaron a llegar a la cima. La fama puede ser una droga poderosa que nubla el juicio y que hace que uno se olvide de sus raíces. Pero, ¿es justo juzgar a Demet sin conocer su versión de la historia? ¿Tiene Aisee derecho a exigirle reconocimiento público después de tantos años? ¿Y cuál es el límite entre la gratitud y la obligación? ¿Hasta qué punto una persona está obligada a agradecer a aquellos que la ayudaron en su carrera?
¿Y qué sucede cuando la relación entre mentor y aprendiz se deteriora? Estas son preguntas difíciles de responder, y cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Lo que sí es cierto es que esta polémica ha dejado al descubierto las tensiones y las rivalidades que existen detrás de las cámaras, en un mundo donde la imagen lo es todo y donde la fama puede ser tan efímera como una estrella fugaz. Un mundo donde las relaciones personales pueden verse afectadas por la ambición, la envidia y la necesidad de mantenerse en la cima. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado toda la polémica que rodea las explosivas declaraciones de Aisee contra Demet, analizando los diferentes puntos de vista y planteando algunas preguntas importantes sobre la ingratitud, la gratitud y la fama. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando todos los lados de la historia y evitando tomar partido por ninguno de los involucrados. Hemos visto cómo una simple entrevista puede desencadenar una tormenta mediática y cómo las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla donde se libran guerras de egos y se exponen trapos sucios. Hemos aprendido que la fama no lo es todo y que las relaciones humanas son mucho más importantes que cualquier reconocimiento público. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan podido formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que siempre es importante escuchar todas las versiones de la historia antes de emitir un juicio. Y recuerden que la vida no es blanco o negro, sino que está llena de matices y de zonas grises. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compañía. Su feedback es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les interese y que les entretenga. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta polémica. ¿Creen que Demet es realmente agradecida? ¿O creen que Aisee está exagerando la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leeré todos. Me interesa conocer sus opiniones y sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos vídeos, en nuevos formatos y en nuevas temáticas que estoy seguro de que les van a encantar. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades y podrán ser los primeros en enterarse de los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse curiosos, manténganse informados y manténganse conectados. Adiós.